El niñito Jesús, del que todo el mundo habla en esta época, quizás porque él es el foco principal de atención en esta época, en la época que comúnmente llamamos Navidad, durante el mes de diciembre. Está presente aparentemente en todas las celebraciones navideñas. Su figura es puesta en las plazas, en los edificios, en los negocios, en las casas, en los hogares. Porque supuestamente él es el celebrado, el agasajado. Inclusive ya es común que la gente le pregunte a los niños, bueno, ¿y qué les va a traer? ¿Qué les va a traer el niño Dios? ¿Qué les va a traer el niño Dios este año? O bien sea, tras de que se está conmemorando su natalicio, esta expresión parece indicar que él tiene que traer los regalos. O sea, él es el celebrado, él es el cumpleañero, entre comillas, y él es el que tiene que traer los regalos y darnos los regalos. Hay toda una historia en cuanto a la tradición, porque personas como Lutero o grupos como los luteranos pretendían sustituir la imagen de Santa Claus o Papá Noel por la imagen preferencialmente del niño Jesús. Entonces hubo una pugna ahí, la ganó San Nicolás. ¿Qué podemos decir nosotros de todo esto? Bueno, número uno, que el Señor nació realmente entre los meses de marzo y abril, digamos que en verano. No un 25 de diciembre. Si hubiese sido así, los pastores no hubieran podido estar pastando sus ovejas o sus rebaños en los campos de Belén, porque en diciembre el invierno es muy crudo. Entonces ellos no hubiesen podido estar con sus pastores, con sus ovejas en el campo. Al menos eso dice Lucas en el capítulo 2, versículo 8 al 11, ¿verdad? Que estaban los pastores pastoreando sus ovejas en el campo. Por otro lado, tenemos que decir que a nosotros no se nos indica, no se nos manda a celebrar el nacimiento del Señor Jesucristo o a conmemorar el natalicio del Señor Jesús. Sin embargo, por lo menos nosotros nos unimos a estas celebraciones con el único fin de testificarle al mundo, recordarle al mundo acerca del amor y la bondad de Dios al enviar a su Hijo a nacer de una virgen, para testificarle al mundo, ¿por qué no?, de su obra redentora, según vamos a ver ahora dentro de poco tiempo, y para mostrarles el verdadero significado de la Navidad. La Navidad no es comprar, la Navidad no debería ser consumismo, ¿verdad? Entonces, aunque el Señor no nació un 25 de diciembre, el que nació fue Tammuz, sino entre marzo y abril, pues de alguna manera u otra nos unimos a estas celebraciones para mostrarle al mundo, repito, el amor de Dios, su obra redentora y el verdadero significado de la Navidad. Número uno. Número dos, que si bien es cierto, el Señor nació de una mujer llamada María, como Dios ya existía. O sea, no empezó a existir a partir del momento en que fue concebido, entre comillas, o a partir del momento en que Él nació, como Dios ya existía desde antes de la fundación de los siglos y de la eternidad. Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Al menos eso es lo que nos dice abiertamente el profeta Miqueas. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Como Dios ya existía, ¿verdad? De hecho estuvo presente, si más si nos recordamos, en la creación de todas las cosas y en la creación también del hombre. De hecho recordamos algunas palabras del Señor Jesucristo diciendo: antes de Abraham
yo soy. Y los escribas y los líderes religiosos del pueblo no entendieron lo que él estaba diciendo. Lo que el Señor hizo a través del vientre de María fue humanarse con un solo fin: hacer algo en pro de la salvación del mundo entero. De ahí el concepto, quizás, de un niño salvador. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que lo que el Señor hizo a través del vientre de María fue humanarse. Por eso en el libro de Isaías, en el capítulo 7, ¿sí? En el capítulo 7, el profeta dice, en el versículo 14, por tanto el Señor mismo os dará señal, y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Entonces habla de concebir un hijo. O sea, él iba a humanarse a través de una virgen. Lo mismo sucede en el libro de Isaías, en el capítulo 9, en el versículo 6, cuando el Señor dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, porque un niño nos es nacido. ¿Qué fue lo que le dijo el ángel, si recordamos, a José sobre María en el libro de Mateo, en el capítulo 1, ¿usted recuerda? En el versículo 21. El ángel dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y aquí está hablando el ángel con José. Y le está anunciando, y le está diciendo que la mujer que ha desposado, que está comprometida con él, está embarazada, que lo que hay en su vientre es dado por el Espíritu Santo. Y que va a dar a luz, un hijo. Entonces, casualmente, por este concepto de que Dios ya existía y usó el vientre de María para humanarse y nació como un niño, bueno, de alguna manera u otra, se habla del niño Dios. Se habla del niño Dios. De hecho, nosotros tenemos que decir que el Señor vino, o el Señor nació a través del vientre de una virgen, en este caso María, para cumplir todas y cada una de las profecías relacionadas con Él y relacionadas con la salvación de los hombres. De hecho, ahí su nombre es Jesús. Entonces, en Isaías 7:14 lo llama Emmanuel, para indicarnos quién Él es, porque la palabra Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Pero el ángel le dice tanto a José como a María que deben ponerle el nombre Jesús, porque el nombre Jesús es Salvador y nos habla de lo que ha venido a hacer. Ha venido a hacer algo en pro de la salvación de los hombres y a cumplir así con todas y cada una de las profecías relacionadas con él. Mateo capítulo 5, versículo 17, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Entonces, si el profeta Isaías y el profeta Miqueas, entre otros, Daniel, habían hecho profecías sobre él, entonces estas profecías tenían que cumplirse, y una era que iba a nacer de una virgen, iba a venir a este mundo como un niño. Repito, de ahí el concepto del niño Dios. De manera que, no encontrando Dios, ¿verdad?, otra solución para el problema del pecado del hombre, porque sabemos que el pecado, bueno, primero que todos somos pecadores, y que el pecado nos separa de Dios en esta y en la otra vida. De manera que no encontrando Dios otra solución para el problema del pecado del hombre y sus consecuencias, el Señor determinó desde antes de la fundación de los tiempos humanarse a través del vientre de una mujer, en este caso llamada María. Nació, pero no se quedó siendo un niño, creció, ¿verdad? Creció
y como hombre murió en la cruz del Calvario para alcanzar el perdón de los pecados de toda la raza humana. Recordamos lo dicho por el apóstol Pedro. ¿Recuerda usted lo que dijo el apóstol Pedro? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa, dice, de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Entonces, repito, no habiendo otra solución, dice Dios, bueno, voy a tener que humanarme yo mismo a través del vientre de una virgen, nacer como un niño, crecer, hacerme hombre y morir en la cruz del Calvario por el perdón de todos los pecados de toda la raza humana. O bien sea, se humanó y se hizo hombre, y lo vamos a decir así, en pleno uso de sus sentidos, tomó una decisión, la de morir en la cruz del Calvario. ¿A qué edad? Bueno, Lucas es el que nos ilustra en el capítulo 3 del libro de Lucas, y nos dice que el Señor cuando empezó su ministerio tenía como 30 años, o sea, no era un niño. Y según los cálculos que nosotros podemos hacer, él estuvo aquí en la tierra posteriormente como 3 años y medio, instruyendo a los apóstoles. O sea que murió como a los 33 años y medio. De modo que no se quedó siendo un niño. Dice aquí en el libro de San Juan, en el capítulo 10, en el versículo 18, hablando de su propia vida. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que Él toma su vida y la ofrece por la remisión de los pecados de toda la raza humana. Número 2. Número 3. De modo que no fue el niñito Dios quien murió en la cruz del Calvario, sino un hombre. Aquel que no solo murió, debemos recordar, sino que resucitó, ascendió al Padre y se encuentra al lado del trono de Dios. Y no solo se encuentra al lado del trono de Dios, se encuentra intercediendo por cada uno de nosotros. Al menos eso es lo que dice la palabra de Dios. Él no se quedó siendo un niño, sino que murió en la cruz del Calvario. Y quien murió fue un hombre. Y no solo murió, fue sepultado, resucitó, ascendió a la diestra del Padre y se encuentra ahí intercediendo por nosotros. Siendo así, entonces, solo en Él hay salvación. Y solo a través de Él puede haber salvación. Recordamos la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios en San Juan 19, yo soy la puerta, que por mí entrare será salvo. Recordamos lo que sigue diciendo ahí en San Juan 14, en el versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene del Padre, sino es por mí. Recordamos lo que dijo Lucas en el libro de Hechos, en el capítulo 4, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre, ni José, ni María, ni Tomás, ni San Carlos, ni San Caralampio, no hay otro nombre en quien podamos ser salvos. Y en 1 Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 5, nos dice el apóstol Pablo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Cuántos mediadores hay? Uno. ¿Cuántas puertas hay? Una. ¿Cuántos caminos hay? Uno. ¿Cuál es el medio exclusivo de salvación para alcanzar el perdón de los pecados que Dios le dio al hombre? Uno. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Así se llama. Jesucristo. Ahora bien, si Él murió en la cruz del Calvario para alcanzar el perdón de los pecados, ¿qué tenemos que hacer nosotros para apropiarnos de esa salvación? Bueno, la palabra de Dios dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué tenemos que hacer? Creer. Sí, yo creo. Sí, claro, los demonios también creen y tiemblan. Pero usted sabe dónde van a ir a escorar.
usted sabe dónde van a ser lanzados, al mismísimo lago de fuego. Cuando la palabra de Dios dice que tenemos que creer para apropiarnos de nuestra salvación, alcanzada por Cristo en la cruz del Calvario, quiere decir que tenemos que creer lo que la palabra de Dios dice, por ejemplo, sobre la condición del hombre delante de él. Y su palabra dice acerca del hombre que el hombre es pecador. Gústele a quien, ay no, yo soy muy bueno. No, Señor, la palabra de Dios dice claramente en Romanos 3:10, por ejemplo, recuerdo, no hay justo que ni aun uno. La palabra de Dios, por el contrario, dice que todos y cada uno de nosotros desde el nacimiento somos pecadores. Y conforme vamos creciendo, manifestamos esa condición. Entonces debemos creer lo que la palabra de Dios dice. Somos pecadores y por lo tanto tenemos una necesidad. Tenemos que creer que el hombre, por causa del pecado, es separado de la presencia de Dios en esta vida y en la otra, o sea, cuando muramos. ¿Qué dice Romanos 3:23? ¿Usted recuerda? Lo que dice la palabra, busquémoslo en Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes pecaron? 10, 50, 4 millones. No, está diciendo todos, y todos es sin excepción. Y dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, está diciendo que por cuanto somos pecadores, vamos a estar separados por causa del pecado en esta vida y en la otra de Dios. Y por una eternidad. Tenemos que creer esto. Tenemos que creer que el destino que le espera al hombre pecador es su condenación eterna en el lago de fuego. ¿Qué dice Mateo? Capítulo 25, versículo 40 y 41. Yo sé que para ustedes estos pasajes son conocidos. Dice así, y creo que es el Señor Jesucristo casualmente hablando. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mi amigo, mi amiga, ese es el camino que estamos siguiendo. Y ese es el destino que le espera a toda la raza humana por causa del pecado. Y todos somos pecadores, todos vamos para allá. Tenemos que creerlo, Dios lo está diciendo. Tenemos que creer que para ser salvos debemos reconocer nuestra condición. Debemos arrepentirnos delante de la presencia de Dios. ¿Qué dijo el Señor en Lucas, en el capítulo 13, en el versículo 3? Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Quiénes? Todos. Porque todos somos pecadores. Entonces tenemos que reconocer nuestra condición delante de Dios. Sí, somos pecadores. Sí, vamos camino a la condenación eterna. Ese es el destino que nos espera. Pero tenemos que creer y reconocer el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario como único medio de salvación. Cuidado con seguir pensando que usted puede ser salvo por las obras. Porque entonces, ¿para qué murió Cristo? Yo no lo puedo comprender, yo no lo puedo entender. Tenemos que reconocer el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario como nuestro único medio de salvación. Arrepentirnos de nuestros pecados, abrir la puerta de nuestro corazón e invitar a Jesucristo a entrar en él. Recuerda lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mientras no haya una invitación previa, el Señor no va a venir a nuestro corazón. Por aquello que usted piense que usted tiene a Cristo en su corazón, porque usted cree en él y todos los días pues usted manifiesta su fe en él. Tenemos que hacer un alto en nuestra vida. Reconocer nuestra condición, arrepentirnos de nuestros pecados y una sola vez invitar a Jesucristo a entrar en nuestro corazón. Si lo hacemos, va a ocurrir varias cosas. Él promete perdonarnos de todos nuestros pecados. Usted lo puede leer en Apocalipsis 1:5. Número 1. Número 2. Él promete venir y morar en nuestro corazón. Él promete adoptarnos como sus hijos. ¿Recuerda lo que dice? Mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y los que no creyeron, dice más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a esas personas, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando invitamos a Cristo a entrar en nuestro corazón, nos perdona de nuestros pecados, viene a morar en nuestro corazón y nos adopta como sus hijos. Y usted sabe, usted recuerda, ¿verdad? E inscribe nuestro nombre en el libro de la vida, para que quede registrado que realmente aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y nos da un regalito, San Juan 6, 47, y nos da la vida eterna como un regalo. No hay vuelta de hoja, no hay vuelta atrás. Y nos da un regalo, la vida eterna. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. No se pierde. Si realmente aceptamos a Jesucristo, el regalo que nos están dando es un regalo de carácter permanente, eterno. Somos eternamente hijos de Dios. ¿Por qué decir lo contrario? Si la palabra de Dios es clara en decir lo que está diciendo. Por último, va a enviar el Espíritu Santo a nuestros corazones. Pablo decía, y no contristéis al Espíritu Santo, la promesa con el cual fuisteis, ¿qué? Sellados. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de la redención, hasta que estemos en su presencia. Esto quiere decir que no importa cuántas buenas obras hagamos, que no importa cuántas veces nos bauticemos, si no creemos en el Evangelio y aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, seremos condenados. Él dice, el que cree en el Hijo tiene ¿qué? Vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está ¿qué? Sobre él. De manera que tenemos que creer en el Evangelio. Aquí la pregunta es, ¿cuál Evangelio? Bueno, en 1 Corintios el apóstol Pablo dice aquel Evangelio que está basado en los sufrimientos, en la muerte, ¿verdad? En los sufrimientos, en la muerte, en la sepultura y en la resurrección de Cristo, conforme a las Escrituras. Déjeme decirle que no hay otro evangelio, y es el evangelio que predicamos, un evangelio basado no en las buenas obras, sino un evangelio que está basado en el sacrificio, en la muerte, en la sepultura y en la resurrección del Señor Jesucristo. De modo que no podemos ser salvos por medio del niñito Dios, porque no fue el niñito Dios quien murió en la cruz del Calvario. Fue un hombre, en sus 5 sentidos, tomó la decisión de sufrir y morir por el perdón de nuestros pecados en la cruz del Calvario. De manera que no podemos ser salvos por medio de las obras. Pablo dice en Efesios 2, 8 y 9, si esto requiere interpretación, pues mándenme la interpretación, porque él está diciendo, porque por fe, dice, ¿verdad? Porque por fe, o por medio de la fe, o por medio de la gracia, es que somos salvos. Y termina diciendo ahí, no por obras, para que nadie se lo niegue. ¿Está claro o no está claro? De manera que no podemos ser salvos por medio de la ley, porque por medio de la ley nadie puede ser salvo. Por demás murió Cristo. No podemos ser salvos tampoco por medio del bautismo. Pablo lo dice en 1 Corintios 1:17, no podemos ser salvos por medio del bautismo. El Señor no nos mandó a predicar el bautismo, es necesario para ratificar nuestra fe delante de Dios y de los hombres, pero no es por medio del bautismo que somos salvos. No podemos ser salvos por medio de la obediencia, sino solamente por los méritos alcanzados por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, por cada garrotazo, por cada golpe, por cada látigo que rasgó su piel, por cada espina que penetró su cabeza. Es por medio del sacrificio de Cristo que nosotros podemos ser salvos. Lucas capítulo 24, versículo 46. El Señor aparece de camino a unos hombres que van de camino a Emaús. No lo reconocen, Él no permite que lo reconozcan, pero en algún momento, mientras están caminando, Él de alguna manera les dice o se revela a ellos, creo que inclusive estaban comiendo, y les dice, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día.
Así está escrito y así fue necesario. ¿Qué fue necesario? Que se humanase. ¿Qué fue necesario? Bueno, que tomase forma a través del vientre de María y naciese como un niño. ¿Qué fue necesario? Que se hiciera hombre. ¿Qué fue necesario? Bueno, que sufriera lo indecible. Nosotros podemos hablar mucho acerca de los sufrimientos de Cristo, pero en realidad son difíciles de describir. Los médicos y cirujanos lo han intentado. Por eso hablamos de que fue necesario que sufriera lo indecible, lo que no se puede decir, lo que no se puede describir con claridad. Fue necesario que de esa manera Él muriese, pero también fue necesario que resucitase de entre los muertos. Fue necesario que ascendiese al Padre. Y cuando ascendió al Padre, yo estoy seguro que en sus manos llevaba algo. Porque era exactamente lo que el sacerdote hacía cuando sacrificaba un cordero en el tabernáculo, en el templo. En un recipiente tomaba sangre del cordero, entraba al lugar santo y ofrecía incienso. Después cruzaba el velo al lugar santísimo y rociaba la sangre del cordero sobre el propiciatorio, sobre el arca del pacto que representaba el trono de Dios. Y salga rápido de ahí, porque el Señor descendía y consumía la sangre sobre el propiciatorio. Así que el propiciatorio no estaba manchado de sangre 360 días al año. Dios consumía esa sangre, diciendo: he aceptado el sacrificio por el perdón de los pecados, que representaba el futuro sacrificio de Cristo. Así que yo estoy seguro que Él entró, ascendió, era necesario, al Padre para presentar un sacrificio de sangre, el suyo, por la redención de los pecados de la raza humana. Vean lo que dice el autor de Hebreos en el capítulo 9, si no. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, sino para ofrecerse, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. De manera que es cierto lo que estamos diciendo. Él entra al Padre, era necesario, y dice, era necesario. Y le dice: Señor, esta es una muestra de mi sangre derramada en la cruz del Calvario por el perdón de los pecados de la raza humana. Por favor, acéptela. El culto al niñito Dios es tan solo una tradición católica, no una realidad bíblica. Fueron San Francisco de Asís, con la creación del pesebre, ahí se le atribuye, quien probablemente empezó esta tradición, y San Antonio de Padua en el año de 1200, y San Cayetano en el año 1500, fueron quienes impulsaron esta devoción. Por eso en algunos cuadros o pinturas se pinta a San Antonio de Padua y a San Cayetano llevando en sus brazos al niño Dios, o al divino niño, quienes se encargaron de popularizar la veneración del pesebre o del niñito Dios. Fue Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz en el año de 1550. Debemos adorar al niñito Dios porque ya se hizo hombre. Debemos tenerlo en nuestra casa y adorarlo y venerarlo y rogarle y pedir. ¿Pero por qué? Si se hizo hombre.
Jesús ya hecho hombre dijo, yo soy el camino y la verdad de la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién lo dijo? Un hombre de 33 años y medio. De modo que si al nacer, ¿cómo lo digo? De modo que sí, al nacer nos dio el mejor regalo. El mayor regalo, su amor y su sacrificio en la cruz del Calvario. Y si se trata de dar, si este mes, el mes de diciembre, se trata de dar, la pregunta aquí es, ¿qué le vamos a dar nosotros? ¿O vamos a llegar a su celebración con las manos vacías? ¿Qué le vamos a dar nosotros? ¿Qué le vamos a dar nosotros cada día? ¿Y qué le vamos a dar este fin de año? Déjeme decirle que lo mejor que le podemos dar es nuestro amor. Lo mejor que le podemos dar es nuestro cariño. Lo mejor que le podemos dar es nuestra fe. Lo mejor que le podemos dar es nuestro respeto. Lo mejor que le podemos dar es nuestra vida y nuestra voluntad. Si vas a unirte a estas fiestas, ojalá que puedas hacerlo desde esta perspectiva, porque es más bienaventurado dar que recibir. ¿Qué tenemos que dejar? ¿De qué tenemos que apartarnos? ¿De qué tenemos que alejarnos? ¿Qué tenemos que confesar? ¿Qué tenemos que arreglar? Él nos dio el mejor regalo, su gracia, su amor y su propia vida. La pregunta es, ¿qué le vamos a dar nosotros? Mi nombre es Carlos Corrales. Que la pases bien.